En los términos más básicos, la geopolítica se refiere a cómo los factores geográficos como recursos naturales, paisaje, terreno y ubicación influyen en la lucha por el poder y el dominio sobre las personas. A lo largo de la historia, sociedades e imperios han utilizado estratégicamente el control del espacio geográfico para consolidar su poder de esta forma. Sin embargo, la geopolítica como disciplina académica es relativamente joven. Entonces, ¿por qué es que surge hasta el siglo XIX? En este video exploraremos los orígenes y la historia inicial del pensamiento geopolítico. Nos vamos a centrar en los clásicos, aquellos pensadores cuyas teorías han dejado una huella duradera. Analizaremos los problemas que querían estudiar, sus enfoques teóricos y las consecuencias de su análisis. La geopolítica surge como una disciplina académica durante el siglo XIX en un contexto definido por tres procesos importantes. Primero, la competencia entre imperios europeos. Desde finales del siglo XV, los viajes de Colón y Magallanes, la llegada de los europeos a las Américas y la apertura de nuevas rutas comerciales hacia China, India y Medio Oriente transformaron la visión de Europa sobre sí misma y el mundo. El encuentro con tierras lejanas, ricas en recursos, motivó a las élites europeas a pensar en su continente de forma global, consolidando una política exterior basada en el colonialismo. Esta política implicaba la conquista de nuevos territorios y la incorporación de sus recursos naturales y población para garantizar la supervivencia de Europa. Hacia el siglo XIX, la competencia entre imperios se intensificó debido a la industrialización. La demanda de más recursos y mercados para la producción industrial aumentó, lo que exacerbó la competencia imperial por nuevos sitios de extracción y mercados preferenciales. A finales del siglo XIX, esta disputa culminó en la agresiva repartición de casi todo el continente africano por los imperios europeos. Segundo, el nacionalismo en Europa. Ligado al proceso anterior, el nacionalismo en Europa también creció. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña veía su hegemonía amenazada por el surgimiento de dos grandes competidores, Estados Unidos y Alemania. Ambos países habían logrado industrializarse mediante medidas proteccionistas que desafiaban el poderío británico y, para finales del siglo, consideraban necesario expandirse hacia nuevos territorios y establecer sus propios imperios coloniales. Estados Unidos resolvió esta situación expandiéndose territorial y marítimamente en el hemisferio occidental, mientras que Alemania, surgida en 1876, se encontraba rodeada por viejos imperios y sin colonias a las que recurrir. La rivalidad entre Alemania, Gran Bretaña, Francia y Rusia se convertiría en el tema central de los primeros estudios de geopolítica en Europa. Tercero, el crecimiento de las universidades y de las ciencias sociales como disciplinas académicas estuvo asociado a los proyectos coloniales, imperiales y nacionalistas. La colonización de las Américas, África y Asia creó la necesidad de nuevos conocimientos para organizar políticamente esos territorios. La geografía, el derecho y la antropología, que eran conocimientos incipientes en el siglo XV, adquirieron una relevancia fundamental para facilitar la conquista, colonización y explotación de los recursos naturales. Estos saberes no solo contribuyeron a aplicaciones prácticas como el diseño de mapas y leyes para gobernar el mundo no occidental, sino que también alimentaron un sentimiento de superioridad racial en Europa, que influenció las políticas coloniales y se reflejó en la geopolítica clásica. Recapitulando, la geopolítica se originó en un contexto histórico e ideológico, determinado por un sentido de globalidad colonialista, informado por la competencia nacionalista entre los imperios europeos por su supervivencia y donde las ciencias sociales se consideraban saberes útiles para movilizar agendas coloniales y nacionalistas. Por tanto, no es sorprendente que la geopolítica en sus orígenes asumiera una perspectiva realista, es decir, que uno, entendiera el contexto internacional como inherentemente anárquico e inseguro. Dos, en el que cada estado se piensa o se analiza como si existiera en una situación precaria. Y tres, en el que la supervivencia de estos estados depende de cómo garantizar su poder político y la dominancia sobre otros estados. Por eso, cuando Rudolf Kielen, el geopolítico sueco, acuña la definición de geopolítica en 1899, él ya la entendía como una ciencia aplicada cuyo fin práctico era asesorar en el diseño de la política exterior de los estados, y en especial de las grandes potencias imperiales europeas.
en el que se enfatizaba cómo el control de territorio y los recursos geográficos eran la clave para la supervivencia estatal y que se presentaba ante el mundo como un tipo de saber científico. En síntesis, la versión original de la geopolítica, que hoy llamamos geopolítica clásica, se centraba en explicar la disparidad en la distribución territorial como condición de la supervivencia de los estados y en determinar las estrategias para fortalecerlos mediante el control del territorio. Este enfoque, aplicado en el contexto de la expansión y rivalidad de los grandes imperios europeos del siglo XIX, se convirtió rápidamente en un análisis desde las grandes potencias, para las grandes potencias, destinado a identificar y señalar cuáles eran las prioridades estratégicas en su competencia por recursos, colonias e influencia. Por eso es que, desde la perspectiva de alguien que habita en lo que otrora fue una de esas colonias y que hoy llamamos tercer mundo, la geopolítica clásica no puede interpretarse como ninguna otra cosa que una geopolítica desde el poder. La actitud geopolítica de Estados Unidos hacia el mundo se teorizó mucho antes de que la geopolítica emergiera como disciplina académica. Desde 1823, con la doctrina Monroe, Estados Unidos adoptó una postura dominante en el hemisferio occidental. Esta doctrina establecía que Estados Unidos seguiría una estrategia aparentemente aislacionista respecto a los asuntos europeos, con el objetivo de prevenir cualquier interferencia europea en las Américas. En esencia, declaraba que el continente americano estaba bajo la protección de Estados Unidos, dispuesto a obstruir cualquier presencia colonial que pudiera desafiar su supremacía. Sin embargo, la doctrina Monroe no pretendía aislar a Estados Unidos del mundo. De hecho, durante los siglos XIX y XX, la nación expandió su influencia hacia el Pacífico, China y Japón, adquiriendo colonias como Hawái y Filipinas. Por lo tanto, la doctrina estaba diseñada para asegurar una esfera de dominio libre de influencia europea, permitiendo el desarrollo y expansión del poder estadounidense. A finales del siglo XIX, políticos y estrategas estadounidenses comenzaron a revisar y redefinir esta política exterior aislacionista, promoviendo una participación más activa en el escenario global. Aquí entra en escena Alfred Thayer Mahan, un oficial de la Marina estadounidense, luego instructor e historiador en West Point y Annapolis. Mahan alcanzó su fama con la publicación de un influyente libro sobre la importancia del poder naval británico en su consolidación como hegemón global. Él argumentaba que, al igual que Inglaterra, Estados Unidos debía recurrir al poder naval como la mejor forma de proyectarse globalmente como una potencia. Dado que Estados Unidos tiene costas en los dos grandes océanos del mundo, Mahan sugirió que el país podría proyectar su dominio controlando las rutas de tránsito de oriente a occidente, asegurándose así grandes beneficios económicos. Su estrategia era clara. Primero, construir una poderosa flota naval que operara en ambos océanos. Segundo, establecer un control exclusivo de puntos clave que conectaran las rutas oceánicas como el Mar Caribe y un canal en América Central. Tercero, mantener una superioridad militar y comercial sobre los puntos claves de comercio en esas rutas. Las ideas de Mahan sobre la supremacía naval influyeron profundamente en los políticos estadounidenses de principios del siglo XX. Por ejemplo, en 1904 el presidente Theodore Roosevelt, inspirado por el trabajo de Mahan, promovió una reforma sustancial a la doctrina Monroe. Roosevelt declaró que Estados Unidos asumiría un rol proactivo para disuadir la presencia europea en las Américas, estableciendo un derecho de intervención militar y económica preventiva en el continente y otros territorios para evitar futuras intervenciones. Este enfoque marcó el comienzo de un rol menos aislacionista y más activo de Estados Unidos en la geopolítica global. Halford Mackinder, un influyente teórico inglés, es conocido por formular la teoría del Heartland, o núcleo, que sigue siendo muy influyente en el pensamiento geoestratégico. Aunque era geógrafo de profesión y profesor de la London School of Economics, Mackinder se veía a sí mismo como un asesor del poder inglés. Su ensayo más famoso parte de la idea de que la ciudadanía inglesa, especialmente las élites, debían ser educadas en geopolítica, y particularmente en su teoría, para garantizar y expandir la influencia de Gran Bretaña. La teoría de Mackinder se basaba en varias suposiciones clave. Primero, dividió la historia humana en tres etapas: precolombina, colombina y poscolombina. Período precolombino. Este sucede antes de la llegada de Colón.
El conflicto geopolítico principal era la invasión de Europa por los poderes asiáticos como los mongoles, árabes y eventualmente Tamerlán. El periodo colombino se entendía como el periodo después del proceso de expansión colonial europea hacia Asia, África y las Américas. En este caso, el drama geopolítico se centró principalmente en el expansionismo naval de Europa. Finalmente, el periodo postcolombino, que Mackinder establecía desde finales del siglo XIX y principios del XX, estaba caracterizado por la ausencia de nuevos territorios por descubrir y la competencia entre estados por el control de recursos y territorios ya existentes. Mackinder también sostenía que estos grandes dramas geopolíticos estaban guiados directamente por las tecnologías más avanzadas de cada época, que permitían el control de la geografía. En la etapa precolombina, la tecnología dominante era la caballería, que facilitaba la movilidad rápida en vastas áreas terrestres, favoreciendo así a los poderes terrestres. En la etapa colombina, la invención de los barcos de vela, la difusión de la pólvora y el transporte marítimo impulsaron el dominio de los poderes navales. Y en la etapa postcolombina, según Mackinder, el poder comenzaba a transitar nuevamente hacia los poderes terrestres, ya que los ferrocarriles ofrecían una mejor forma de transporte que los barcos. Con base en estas ideas, Mackinder propuso una lectura geoestratégica de la geografía global, en la que identificaba al Heartland como el espacio más importante del mundo. Según él, el mundo podía dividirse en varias regiones geográficas. La más significativa era la isla mundial, que abarca Europa, Asia y África, la región contigua más poblada y rica de recursos naturales, superando ampliamente a las llamadas islas mundiales de América, Indonesia, Australia, etc. Mackinder argumentaba que quien controlara la isla mundial podría ganar guerras de desgaste debido a su extensa disposición de recursos. Ahora bien, en el centro de esta isla mundial se encontraba el Heartland, una región parcialmente aislada de las costas por accidentes geográficos como bosques, cordilleras, desiertos, tundras, lagos y mares, lo que la hacía inmune a la interferencia marítima. Sin embargo, internamente el Heartland es una zona plana y llena de estepas, lo que facilitaría la movilidad. Por lo tanto, si una potencia se apoderara de este espacio, podría atacar cualquier región desde el núcleo sin que las potencias marítimas pudieran reaccionar de manera efectiva, especialmente si contara con un ejército bien desarrollado y una red ferroviaria eficiente. Así, Mackinder concluía que quien controlara el Heartland controlaría la isla mundial. Aunque la solidez científica de esta teoría puede debatirse, es importante destacar que Mackinder la diseñó para informar el diseño de la política exterior británica antes y después de la Primera Guerra Mundial. Poco después del fin de la guerra en 1918, Mackinder publicó un artículo influyente en el que advertía sobre el riesgo del expansionismo alemán hacia el este y su posible dominación del Heartland tras el colapso del Imperio ruso luego de la Revolución Bolchevique de 1917 y la Guerra Civil subsiguiente. Mackinder fue una de las voces que influyeron en la decisión de defender el derecho de autodeterminación de un conjunto de nuevos estados en Europa del Este en el Tratado de Versalles. Esta defensa no se basaba tanto en razones idealistas, sino en el objetivo estratégico de establecer un bloque de estados independientes que permitiera a los británicos impedir la expansión alemana y contener a la Unión Soviética. La comparación entre las teorías de Alfred Thayer Mahan y Halford Mackinder revela tanto similitudes como diferencias clave que subrayan su influencia en la geopolítica clásica. Entre las principales diferencias se puede resaltar, bueno, por un lado el enfoque marítimo versus el terrestre. Mahan centra su teoría en el poder naval y la importancia del control de las rutas marítimas para asegurar la supremacía global. En contraste, Mackinder se enfoca en el poder terrestre, argumentando que el control del Heartland, o el núcleo central de la masa continental euroasiática, es la clave para la dominación del mundo. Por otro lado, también se diferencian en su entendimiento de la tecnología y poder. Mahan y Mackinder ven estas dos cosas de manera muy distinta. Mahan ve la supremacía naval impulsada por los avances en la construcción naval y el transporte marítimo como el pilar del dominio global. Mackinder, por otro lado, considera que los ferrocarriles, como innovación tecnológica en su momento, empezaran a desplazar el poder hacia los estados con capacidad de control terrestre. Sin embargo, lo similar entre los dos tiene que ver con tres factores. Primero, este sentido de globalidad colonial. Ambas teorías parten de una comprensión del mundo como un espacio que, si bien está habitado, está a disposición de las potencias occidentales para su dominio y control.
Este enfoque refleja un fuerte sentido de globalidad colonial en el que el mundo es visto como un tablero geopolítico. Segundo, tanto Mahan como Mackinder adoptan una visión realista y nacionalista del escenario internacional. Ambos asumen que las relaciones entre los estados se desarrollan en un contexto conflictivo y anárquico, donde el poder y la dominación son esenciales para la supervivencia y el éxito nacional. Tercero, ambos teóricos diseñan sus teorías como herramientas prácticas para asesorar a los respectivos estados de los que vienen. Mahan enfoca su teoría en el dominio naval de Estados Unidos, mientras que Mackinder se dirige a la política exterior británica, subrayando la importancia del control terrestre. Ambos presentan sus ideas como con una confianza inquebrantable en la validez de sus conclusiones pese a las posibles debilidades académicas en ambas teorías. Estas diferencias y similitudes reflejan las formas en que la geopolítica clásica moldeó la visión de poder global en sus respectivos contextos históricos. Las teorías de Mahan y Mackinder no solo influyeron en el diseño de política exterior en su tiempo, sino que también dejaron un legado que sigue siendo relevante. Este legado refuerza la idea de que las relaciones internacionales se basan en la dominación y control del territorio, legitimando el colonialismo y el imperialismo como formas inevitables y naturales de la interacción estatal. El legado de la geopolítica clásica, encarnado en las teorías de Mahan y Mackinder, perdura no solo en academia, sino que en la práctica política global. Estas teorías contribuyen a la perpetuación de un paradigma donde el control territorial, el imperialismo y la dominación se ven como comportamientos naturales e inevitables entre los estados. Sin embargo, es crucial reconocer que, al aceptar estas premisas sin cuestionamiento, limitamos nuestra capacidad de imaginar y desarrollar alternativas más equitativas y pacíficas en las relaciones internacionales. Para avanzar hacia un mundo más justo es necesario desafiar estos paradigmas y considerar nuevas formas de interacción global que no se basen únicamente en el poder y la dominación. Nos vemos en clase.